Un joven fontanero hizo un trabajo en la mansión de una billonaria. Cuando ella le hizo una oferta inesperada, todo cambió. ¿Qué harías si un simple trabajo te ofreciera la oportunidad de cambiar tu vida para siempre? Esta pregunta resonaba en la mente de Lucas cada vez que se encontraba ante un nuevo reto. Como fontanero en la bulliciosa ciudad de Nueva York, había aprendido a enfrentarse a la adversidad con una sonrisa, aunque cada día representara una lucha silenciosa contra las expectativas y las limitaciones sociales que le imponían su entorno. Lucas, un joven de 25 años, había crecido en un barrio donde los sueños a menudo se desvanecen, como el agua que se escapa por una tubería rota. A pesar de sus humildes comienzos, su corazón rebosaba de aspiraciones. Anhelaba una vida donde su trabajo no solo se valorara, sino que también le permitiera soñar en grande, donde las oportunidades no estuvieran reservadas únicamente para aquellos con conexiones. El sol ya se ponía sobre la ciudad cuando Lucas recibió la llamada inesperada. Era de Victoria Lancaster, una de las billonarias más influyentes de Estados Unidos. La voz al otro lado de la línea era firme, pero también había un matiz de urgencia que lo llevó a aceptar el trabajo sin pensarlo dos veces. Con un nudo en el estómago, se dirigió a la opulenta mansión de Victoria, un lugar donde el lujo y la extravagancia eran moneda corriente. Al entrar, quedó deslumbrado por los candelabros de cristal que colgaban del techo y las obras de arte que adornaban las paredes. Cada rincón hablaba de riqueza, pero también de un mundo que le era completamente ajeno. Victoria, una mujer de cabello plateado y mirada penetrante, observaba con atención mientras Lucas se movía entre las tuberías y las válvulas. Él sentía su mirada evaluadora, pero en lugar de incomodarlo, lo motivaba a demostrar su valía. Sin embargo, detrás de esa elegancia, Lucas podía percibir una soledad palpable. Era como si la mansión, a pesar de su esplendor, estuviera envuelta en sombras. Cuando finalmente terminó su trabajo, sintió un alivio momentáneo, pero Victoria lo detuvo, inesperadamente. Con una voz que mezclaba autoridad y vulnerabilidad, le ofreció un puesto, el encargado personal de mantenimiento de todas sus propiedades. Un sueldo que podría cambiar tu vida, dijo, sus ojos fijos en los de Lucas. Pero había un detalle que lo dejó atónito. Victoria no solo buscaba un profesional, sino alguien en quien pudiera confiar. Esta revelación lo golpeó con fuerza, ya que la confianza era un lujo que Lucas había aprendido a no esperar en su vida. A medida que aceptaba la oferta, una mezcla de emoción y miedo lo invadía. ¿Podría él, un simple fontanero, ser digno de esos altos estándares? A medida que Lucas se adentraba en el mundo de la élite, se dio cuenta de que la riqueza de Victoria no era solo superficial. Descubrió secretos familiares ocultos, proyectos benéficos que desafiaban las expectativas y un sentido de propósito que nunca había imaginado. Sin embargo, su viaje no sería fácil. La presión de mantener la confianza de Victoria se convertía en una carga pesada, y las diferencias entre su vida y la de ella se hacían cada vez más evidentes. La mansión que al principio parecía un refugio de oportunidades, pronto se volvió un campo de batalla emocional. Entre las expectativas de Victoria y las inseguridades que Lucas arrastraba, se desataba un conflicto interno que lo llevaba a cuestionar su propia valía. Podría ser más que un simple fontanero, un hombre de confianza en un mundo donde la lealtad era más escasa que el tiempo. El miedo al fracaso lo atormentaba, y cada día en la mansión era un recordatorio de lo que podría perder. El contraste entre su vida anterior y la nueva realidad era abrumador. Lucas se encontraba enredado en una red de exigencias y expectativas que lo empujaban a sus límites. La presión de la élite lo obligaba a enfrentarse a sus propios demonios, las dudas sobre su capacidad, la lucha entre mantenerse fiel a sí mismo y adaptarse a un mundo que parecía no tener lugar para él. En su interior, una chispa de determinación comenzaba a arder. Sabía que el camino hacia el éxito no sería fácil, pero estaba decidido a demostrar que, incluso un simple fontanero, podía encontrar un lugar en un mundo donde la confianza y la amistad
eran más valiosas que el oro. Lucas estaba listo para desafiar las normas y descubrir no solo su lugar en la vida, sino también la fuerza que llevaba dentro. Lucas se encontraba en la mansión de Victoria, rodeado de un lujo que nunca había imaginado, pero a cada paso que daba, la presión se hacía más palpable. La primera semana fue un torbellino de tareas, desde reparar tuberías en las propiedades de la multimillonaria hasta gestionar la logística de sus eventos sociales. Cada vez que se enfrentaba a un nuevo desafío, la voz de duda en su cabeza crecía. «¿Qué haces aquí? No perteneces a este mundo», susurraba, a veces casi gritándole. A medida que pasaban los días, las expectativas de Victoria se volvían más exigentes. Ella no solo quería que Lucas solucionara problemas, deseaba que él previera cualquier eventualidad antes de que ocurriera. Una tarde, mientras revisaba un sistema de calefacción en una de las propiedades de Victoria, un pequeño error llevó a una filtración de agua. Lucas sintió como si el mundo se le viniera encima. Las palabras de Victoria resonaban en su mente. Necesito a alguien en quien confiar. ¿Y si él no era eso? La presión lo llevó a un estado de ansiedad que nunca había experimentado. Fue en ese momento crítico que conoció a Ana, la asistente personal de Victoria. Ana era una mujer enérgica, con una sonrisa que iluminaba la habitación, pero también llevaba la carga de las expectativas. Ella había trabajado al lado de Victoria durante años, y aunque admiraba su fuerza, también sabía lo que significaba estar en su sombra. Al ver la lucha interna de Lucas, decidió ofrecerle su apoyo. «No te preocupes por los errores, todos los cometemos. Lo importante es aprender de ellos», le dijo, en un intento de aliviar su carga emocional. Sin embargo, la amistad que comenzaba a gestarse entre ellos no estaba exenta de complicaciones. Ana también anhelaba el reconocimiento de Victoria, y a veces se preguntaba si Lucas, al ser un externo, podría arrebatarle ese lugar. La rivalidad silenciosa comenzó a crear una tensión sutil. Lucas, a su vez, no podía evitar sentir que estaba compitiendo con Ana, a pesar de que ella intentaba ser su aliada. Esa ambigüedad lo llenaba de confusión y resentimiento. Una noche, tras un largo día de trabajo, Victoria organizó una gala en su mansión. Lucas se sintió fuera de lugar entre los invitados, todos vestidos con elegancia y ostentación. Mientras servían caviar y champán, él solo podía pensar en la cena que había dejado cocinando en su pequeño departamento. En un momento de distracción, escuchó a un grupo de invitados hablar sobre su trabajo, ridiculizándolo en voz baja. «¿Un fontanero? ¿Qué podría saber de la vida que llevamos?», se burlaban. La risa resonó en sus oídos, y por un instante, la inseguridad se adueñó de él. Aquel lugar donde había esperado encontrar oportunidades se convirtió en un recordatorio de su pasado. Ese mismo día, Victoria le pidió que hiciera un discurso en la gala para agradecer a sus colaboradores. La idea lo aterrorizó. Las palabras se atoraron en su garganta, y el miedo al rechazo lo paralizó. «¿Qué puede decir un fontanero sobre el éxito?», pensó. Cuando llegó el momento, sintió que su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban. Mirando a los rostros expectantes, comprendió que este era su momento de brillar o de caer en la oscuridad. Con la voz entrecortada, comenzó a hablar. Habló de la importancia de la confianza, de lo que significaba para él estar allí, en ese lugar donde había tenido la oportunidad de demostrar su valía. A medida que se expresaba, sintió que una chispa de autoconfianza comenzaba a encenderse dentro de él. Pero, entre los aplausos, notó la mirada crítica de Ana, quien parecía cuestionar su presencia en aquel escenario. La presión de su amistad y las expectativas de Victoria lo llevaron a un nuevo abismo de dudas. Lucas se enfrentaba al dilema de ser él mismo en un mundo que no siempre lo aceptaba. Las palabras de Ana, su apoyo incondicional, se convertían en un eco que lo instigaba a seguir adelante, mientras que la mirada de Victoria representaba las expectativas que lo mantenían en vilo. Sin embargo, las comparaciones y la búsqueda de aprobación lo llevaban a cuestionarse si realmente era digno de estar en ese lugar.
La lucha interna de Lucas se intensificaba. La presión de cumplir con las expectativas de Victoria, la rivalidad con Ana y su propia inseguridad lo empujaban hacia un punto de quiebre. En su mente, la pregunta persistente era, ¿podré hacerlo? Enfrentarse a sus miedos era el único camino hacia el crecimiento, pero cada tropiezo lo hacía sentir más pequeño en un mundo que parecía diseñado para aplastarlo. Con cada reto, Lucas se preguntaba si podría encontrar la fuerza necesaria para no solo superar las expectativas ajenas, sino también las que él mismo había impuesto. Lucas se encontraba cada vez más atrapado en una red de expectativas que parecía no tener fin. Tras su discurso en la gala, aunque recibió aplausos, la presión se intensificó. Victoria, impresionada por su valentía, le asignó aún más responsabilidades. Ahora no solo debía supervisar los trabajos de mantenimiento, sino también coordinar un gran proyecto de renovación en una de sus propiedades más emblemáticas. Lucas sentía que estaba siendo empujado a un abismo. La inseguridad que había comenzado a desvanecerse tras el discurso volvió con más fuerza, acompañada de un miedo paralizante a fracasar. Una noche, mientras revisaba planos y presupuestos, sintió que su mente se nublaba. La falta de sueño y la presión incesante comenzaban a pasarle factura. En un momento de distracción, cometió un error en la estimación de costos que llevó a una sobrecarga en el presupuesto. Cuando Victoria se enteró, su rostro pasó de la curiosidad a la ira. ¿Cómo puedo confiar en ti si sigues cometiendo errores tan básicos?, le espetó. Las palabras de Victoria lo atravesaron como cuchillos, y la voz de duda en su interior se intensificó. Lucas sintió que su corazón latía con fuerza, y su estómago se retorcía. La presión externa se había transformado en un peso insostenible. Ana, al ver el deterioro emocional de Lucas, intentó acercarse a él. Sin embargo, la rivalidad que había comenzado a gestarse entre ellos se volvió más palpable. Ana estaba lidiando con sus propios problemas. Su deseo de ser reconocida por Victoria la llevó a tomar decisiones que, aunque bien intencionadas, comenzaban a interferir con la relación que había construido con Lucas. En una reunión de trabajo, durante una discusión sobre el proyecto, Ana contrarrestó algunas de las ideas de Lucas, debilitando su confianza aún más. Quizás deberías considerar otras alternativas, sugirió con un tono que Lucas interpretó como sarcástico. La tensión entre ellos se volvió un campo de batalla silencioso. Las noches se hicieron más largas y las horas de sueño más escasas. Lucas comenzó a descuidar su salud. La ansiedad lo mantenía despierto, y cuando lograba cerrar los ojos, sus sueños estaban llenos de imágenes de fracasos. En su mente, una y otra vez, se repetía la pregunta: ¿por qué estás aquí? La presión acumulada lo llevó a un punto de quiebre, y una mañana, mientras se preparaba para una reunión clave, sufrió un ataque de pánico. La sensación de no poder respirar lo abrumó, y tuvo que salir corriendo de la oficina. La humillación lo consumió, sintiendo que había fallado no solo ante Victoria, sino también ante sí mismo. En medio de este caos emocional, Lucas decidió dar un paso atrás. Se tomó un día libre, algo que nunca había considerado. Se alejó de la mansión y se trasladó a un parque cercano, buscando algo de paz. Mientras caminaba, observó a la gente a su alrededor, cada uno con sus propias luchas y triunfos. Fue en ese momento de reflexión que comprendió algo fundamental. Había estado intentando encajar en un mundo que no era el suyo, abandonando su esencia por el deseo de ser aceptado. Durante su día de descanso, recibió un mensaje de Ana, quien le decía que se preocupaba por él. Sorprendido por el gesto, Lucas comenzó a darse cuenta de que la rivalidad que había sentido no era necesariamente algo que ella deseaba. En su corazón, Ana también lidiaba con la presión de ser vista y valorada. Decidió invitarla a un café, donde ambos pudieron hablar sinceramente sobre sus inseguridades y aspiraciones. Durante esa conversación, Lucas se dio cuenta de que sus luchas eran más comunes de lo que pensaba.
Ana también había sentido el peso de las expectativas de Victoria, y juntas comenzaron a explorar la posibilidad de apoyarse mutuamente en lugar de competir. Este nuevo enfoque fue liberador para Lucas. La conexión que estaba formando con Ana le brindó un renovado sentido de propósito. Sin embargo, la sombra de la duda aún lo acechaba. La presión de Victoria seguía presente, y con el proyecto de renovación en marcha, sabía que tendría que demostrar su valía una vez más. La relación con Ana se estaba convirtiendo en un faro de esperanza, pero la inseguridad seguía acechando, lista para devorarlo en el momento menos pensado. Lucas se encontraba en una encrucijada. Las expectativas de Victoria eran altas. Su vínculo con Ana estaba creciendo, pero las dudas seguían siendo un obstáculo que debía superar. La lucha por encontrar su lugar en un mundo que parecía no aceptarlo se intensificaba. Sin embargo, la nueva amistad le otorgó una chispa de valor, un recordatorio de que no estaba solo en su batalla. La pregunta que lo seguía ahora se transformó. ¿Cómo puedo ser auténtico y aún así cumplir con las expectativas? La lucha por la autenticidad comenzaba a tomar forma. Lucas sabía que debía enfrentar no solo sus propios miedos, sino también la realidad de lo que significaba ser parte de ese mundo. La presión estaba lejos de desaparecer, pero ahora contaba con una aliada a su lado. La transformación que había comenzado en su interior lo llevaría a tomar decisiones que cambiarían no solo su camino, sino también la dinámica con Victoria y Ana. Lucas había pasado la semana siguiente a su día de descanso sumido en una mezcla de esperanza y temor. La conversación con Ana había sido un alivio, pero la sombra de Victoria seguía acechándolo. En la oficina, la atmósfera se había vuelto pesada. Todos parecían esperar su próximo movimiento, como si estuvieran listos para juzgar cada decisión que tomara. Esa presión constante lo mantenía en un estado de alerta, y la ansiedad parecía estar en cada rincón de su mente. Un jueves, mientras revisaba nuevamente los planos del proyecto de renovación, recibió un mensaje de Victoria. La invitaba a una reunión urgente en su oficina. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que su error anterior aún pesaba sobre él, y la idea de enfrentarse a su jefa lo aterrorizaba. Se armó de valor y se dirigió hacia la oficina de Victoria, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Al entrar, se encontró con Victoria, quien lo miraba con una mezcla de impaciencia y expectativa. «Lucas, tenemos que hablar sobre el proyecto. He estado recibiendo quejas sobre tu liderazgo», comenzó. Su voz era fría y directa. Lucas sintió que el aire se le escapaba. Intentó defenderse, pero las palabras se atoraron en su garganta. La sensación de impotencia y humillación lo invadió de nuevo. Fue entonces cuando, en un momento de furia contenida, Victoria lanzó una acusación que lo dejó helado. «Puede que no estés a la altura de este trabajo. Tal vez deberías considerar si realmente perteneces aquí». Esa frase resonó en su mente como un eco ensordecedor. Era la misma pregunta que había estado haciéndose a sí mismo. Pero en ese instante, algo en Lucas cambió. La humillación se transformó en una chispa de determinación. No podía dejar que esas palabras lo destruyeran. En vez de hundirse en la desesperación, sintió que la rabia comenzaba a burbujear dentro de él. «Tal vez no estoy a la altura de tus expectativas, pero estoy aprendiendo y estoy aquí para quedarme», respondió, su voz temblando al principio, pero volviéndose más firme. «No voy a renunciar a esto. Voy a demostrar que puedo hacerlo». Victoria lo miró con sorpresa, como si fuera la primera vez que lo veía realmente. Lucas sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había hablado desde su corazón, y esa autenticidad lo llenó de una nueva energía. Esa decisión de defenderse no solo fue un acto de rebeldía, fue un momento transformador que redefinió su camino. Después de esa reunión, Lucas se sintió liberado. Ya no se trataba solo de cumplir con las expectativas de Victoria o de demostrar su valía. Se trataba de encontrar su propia voz y, más importante aún, de aceptarse a sí mismo. La conversación con Ana había sembrado la semilla de la confianza, pero ahora había comenzado a florecer.
Al salir de la oficina, Lucas se encontró con Ana. Con un brillo en sus ojos, ella le preguntó cómo había ido la reunión. Él, aún lleno de la adrenalina del enfrentamiento, le contó lo que había sucedido. Fue liberador, Ana. Me di cuenta de que tengo que ser auténtico, incluso si eso significa enfrentar a Victoria, confesó. Ana sonrió, y en ese momento, Lucas comprendió que su amistad había superado la rivalidad. Juntos, decidieron que trabajarían como un equipo para el proyecto de renovación, apoyándose mutuamente. La idea de compartir la carga, de no estar solo en esa lucha, les dio a ambos un renovado sentido de propósito. Sin embargo, el desafío no había terminado. La presión de Victoria seguía presente, y el proyecto requeriría de su total dedicación. Pero ahora, Lucas no solo se sentía más fuerte, también estaba dispuesto a enfrentar la adversidad con una nueva perspectiva. Había aprendido que la autenticidad y la vulnerabilidad eran sus mayores aliados. Mientras se preparaba para el siguiente paso en su carrera, Lucas entendió que la lucha por cumplir con las expectativas de los demás no podía eclipsar su deseo de ser fiel a sí mismo. La dinámica con Victoria se volvería crucial, y el camino hacia el éxito estaría lleno de obstáculos, pero ya no le temía a las caídas. Había encontrado su voz, y con ella, la fuerza para seguir adelante. Con la amistad de Ana a su lado, y una renovada determinación en su corazón, Lucas estaba listo para enfrentar lo que viniera. La batalla por la autenticidad apenas comenzaba, y él estaba decidido a no rendirse. La presión seguía existiendo, pero ahora, más que nunca, sabía que tenía el poder de cambiar su historia. La atmósfera en la oficina se había vuelto densa, casi palpable. Lucas sabía que el proyecto de renovación estaba en su punto más crítico, y que la reunión de la semana siguiente con Victoria sería decisiva. La tensión era como una cuerda tensa a punto de romperse. La presión de demostrar su valía no solo a su jefa, sino también a sus compañeros, se había vuelto abrumadora. Sin embargo, la chispa de determinación que había encontrado tras su enfrentamiento con Victoria seguía viva en su interior. El día de la reunión finalmente llegó. Lucas se sentó en la mesa, con Ana a su lado, sintiendo el sudor frío correr por su frente. Era su momento de brillar, pero la sombra de la duda seguía acechándolo. Victoria entró en la sala con una actitud autoritaria, su presencia inmediatamente llenando el espacio con una energía intimidante. «Lucas, es hora de presentar los avances», dijo sin dejar espacio para los preámbulos. Él tragó saliva, su mente repasando las lecciones aprendidas en las últimas semanas. Había dos caminos por delante: dejarse llevar por el miedo o aceptar la oportunidad de mostrar su autenticidad y compromiso. «Antes de empezar, me gustaría decir algo», comenzó, su voz temblando ligeramente. Ana le dio un apretón en el brazo, un gesto que lo animó. «Sé que no he sido perfecto y que he cometido errores, pero he aprendido, no solo sobre el proyecto, sino sobre mí mismo y sobre lo que significa liderar». La sala se llenó de un silencio expectante. Lucas sintió que todas las miradas estaban puestas en él, incluso las de sus compañeros, que parecían contener la respiración. Victoria arqueó una ceja, sorprendida por la valentía de Lucas. «Continúa», le dijo, su tono un poco más suave, pero aún lleno de desafío. «Este proyecto es más que solo cumplir plazos y objetivos. Se trata de transformar un espacio que represente quiénes somos y cómo trabajamos juntos», declaró Lucas, sintiendo la pasión fluir a través de su discurso. «He estado escuchando a mi equipo y creo que podemos hacer algo excepcional si colaboramos y nos apoyamos mutuamente. No quiero ser solo un líder, quiero ser un compañero». La mirada de Victoria cambió, y Lucas pudo ver una mezcla de respeto y desafío en sus ojos. «¿Y cómo piensas implementar eso, Lucas?», preguntó, buscando una grieta en su confianza. Fue en ese momento que la presión se intensificó. Lucas sabía que tenía que demostrar que su visión era viable, que podía liderar no solo con palabras, sino con un plan concreto. A medida que exponía sus ideas, las dudas comenzaron a disiparse y la energía en la sala cambió.
Ana le sonrió, y el apoyo de su compañera le dio fuerzas para seguir. Al concluir su presentación, Lucas hizo una pausa, sintiendo el peso de la sala sobre sus hombros, pero también la ligereza de su nuevo propósito. Estoy aquí para aprender y crecer. Si fallamos, lo haremos juntos, pero no dejaré que el miedo me detenga. Este es nuestro proyecto y juntos lo haremos brillar. Un murmullo recorrió la sala. La tensión se había transformado en una chispa de entusiasmo. Victoria lo miró fijamente, y por un instante, Lucas sintió que todo estaba en juego. Muy bien, Lucas. Veamos si realmente puedes llevar esto a cabo, respondió Victoria, su tono ahora un poco más cálido. Era un desafío, pero también una oportunidad. Al salir de la reunión, Lucas se sintió como si hubiera dado un paso gigante hacia adelante. Había enfrentado su mayor miedo, el miedo a no ser suficiente. Aprendió que la autenticidad y el trabajo en equipo eran sus mejores aliados. La conexión con Ana se había fortalecido, y juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera. La presión no desapareció, pero Lucas había encontrado su voz y su lugar en el equipo. Mirando hacia el futuro, supo que aunque el camino sería arduo, cada paso estaría lleno de propósito y autenticidad. La batalla por la renovación del proyecto estaba lejos de terminar, pero Lucas ya no caminaba solo. Había transformado su lucha en una oportunidad de crecimiento. La historia apenas comenzaba a escribirse, y él estaba listo para ser el autor de su propio destino. La presentación de Lucas marcó un punto de inflexión en su vida profesional. La atmósfera en la oficina, que antes se sentía opresiva y llena de incertidumbre, comenzó a transformarse en un espacio donde las ideas y las colaboraciones podían florecer. Sus compañeros, inspirados por su valentía, comenzaron a abrirse más entre ellos, compartiendo sus propias inquietudes y propuestas. Ana, que había estado a su lado todo el tiempo, se sintió revitalizada. La amistad que compartían se fortaleció, convirtiéndose en un pilar fundamental para ambos en momentos de desafío. En las semanas siguientes, el proyecto de renovación tomó un nuevo rumbo. Lucas, con el apoyo de su equipo, implementó varias de las ideas que había presentado. Se organizaban sesiones de brainstorming, donde cada miembro podía contribuir y sentirse parte del proceso. La energía en la oficina cambió drásticamente. Las risas y las conversaciones animadas reemplazaron el silencio, tenso que había dominado antes. Lucas se dio cuenta de que su decisión de ser auténtico y de buscar la colaboración había generado un efecto dominó positivo. A medida que el proyecto avanzaba, Lucas reflexionó sobre su propio viaje. Recordó los momentos de duda y miedo que había enfrentado, pero también se dio cuenta de que cada desafío le había brindado una oportunidad para aprender y crecer. Había aprendido la importancia de la vulnerabilidad en el liderazgo y cómo abrirse a los demás podía crear un espacio seguro para la creatividad y la innovación. Esa lección no solo lo beneficiaría en su carrera, sino que también lo transformaría como persona. Victoria, que al principio había sido una figura intimidante, comenzó a mostrar un lado más humano. Ella también se sintió inspirada por la metamorfosis de Lucas y su enfoque colaborativo. Con el tiempo, comenzó a apoyarlo en sus decisiones, reconociendo su capacidad de liderazgo. La relación entre ambos se transformó en un respeto mutuo, donde el desafío se convirtió en una oportunidad para crecer juntos. Lucas entendió que el liderazgo no se trataba solo de tomar decisiones, sino de cultivar relaciones auténticas y de aprender de los demás. Ana, por su parte, encontró en Lucas un aliado genuino. Juntos comenzaron a planear estrategias que no solo impactarían en su trabajo, sino que también fomentarían un ambiente de trabajo inclusivo y diverso. Lucas se dio cuenta de que su viaje no solo había sido un proceso personal, sino que también había abierto puertas para que otros se sintieran valorados y escuchados. La idea de que cada voz importaba resonó profundamente en el equipo, y eso fue algo que Lucas atesoró. Con el proyecto finalmente completado, hubo una celebración en la oficina. Todos se sintieron parte de un logro colectivo, y Lucas, al mirar a su alrededor,
comprendió que había logrado más que solo un resultado tangible. Había cultivado un sentido de comunidad. El camino hacia la renovación de la oficina había sido complicado, pero cada paso había valido la pena. La lucha por la autenticidad y la colaboración había valido el esfuerzo. Al final de esta experiencia, Lucas se sintió más fuerte y seguro de sí mismo. Había enfrentado sus temores y había aprendido a liderar con empatía y autenticidad. La transformación que había experimentado no solo impactó su vida profesional, sino que también lo llevó a un lugar más profundo de autoaceptación y comprensión. Sabía que cada desafío futuro sería una oportunidad para aplicar lo que había aprendido. Mientras caminaba hacia su escritorio al final del día, Lucas sonrió al darse cuenta de que, aunque la vida presentaría nuevos retos, él estaba preparado. Había descubierto su voz y su lugar en el mundo, y esa sabiduría lo acompañaría en cada paso que diera. La historia de su crecimiento no solo era un testimonio de su viaje personal, sino un recordatorio de que la autenticidad y la conexión humana podrían cambiar vidas. En ese instante, Lucas supo que la batalla por la renovación del proyecto había terminado, pero su viaje apenas comenzaba. Con su equipo a su lado y el apoyo de una jefa que ahora lo respetaba, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. Había encontrado su propósito, y su historia sería un faro de inspiración para otros que buscaban encontrar su camino en un mundo que a menudo parecía desconectado. La luz de la colaboración y la amistad brillaba más intensamente que nunca.